Bien, mis hermanos, mantengan sus Biblias en ese pasaje. Vamos a hacer referencia en varias ocasiones ahí. Quiero comenzar por decirle que cuando hablamos de Efesios 4:31, estamos hablando de un tipo especial de pecados. Uno con el que la mayoría de los cristianos lamentablemente vive. Mire, estoy hablando de los pecados que viven ocultos en el corazón del hombre y que su fruto de vivir en la carne y que, mis hermanos, en algún momento esos pecados, fruto de la carne, ocultos en el corazón del hombre, llega el tiempo en que explotan y entonces se dejan ver y se dejan sentir por la gente que nos rodea, trayendo daños considerables para todos. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Estos pecados, mis hermanos, los podríamos llamar pecados de falta de control, o tal vez pecados de animosidad. Sin embargo, me parece a mí que esos nombres no reflejan la naturaleza completa de esos pecados. Tal vez, mis hermanos, tomando en cuenta esto y el pasaje que tenemos para el día de hoy, sería mejor llamarlos pecados por dejar de andar en el Espíritu. Mire, ya en una predicación de meses anteriores he hablado acerca de la amargura, la ira, todas estas cosas, del asunto del perdón también. Pero en esta ocasión, mis hermanos, yo quiero abordar el asunto y el pasaje desde una perspectiva más profunda, tal vez, una desde la cual podemos ver cómo actúa el Espíritu de Dios, porque escuche bien esto, es el Espíritu de Dios el personaje central en estos versos de este capítulo de Efesios. Mire, viendo las cosas desde esta perspectiva, he de decir, mis hermanos, que lo siguiente, lo que vamos a ver, solo tiene aplicación en quienes ya son hijos de Dios, es decir, aquellos que han nacido de nuevo y tienen operando en su vida al Espíritu de Dios. Esto, mis hermanos, queda claro, el apóstol Pablo se encarga de dejarlo claro ahí en el versículo 17, véalo ahí en su Biblia, que las cosas que va a decir a continuación no son para la gente no creyente. Él dice esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mis hermanos, esto que vamos a ver en este momento más bien es para los nacidos de nuevo, los que hemos sido transformados y seguimos siendo cambiados en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad habéis oído de Él y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús, a que en cuanto a la pasada manera de vivir os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y os renovéis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mis hermanos, aquí quiero hacer un alto porque quiero dejar en claro lo que significan estas palabras que son nuestra base para lo demás. Mire, cuando usted nació de nuevo, Dios puso en su corazón al Espíritu Santo, por lo cual sus deseos fueron transformados. Sus inclinaciones también son transformadas. Ahora usted debe someter todo su ser al Espíritu de Dios, de manera que usted se vaya despojando de su manera de ser anterior y se vaya vistiendo de la nueva. Esto, mis hermanos, por supuesto incluye el área de las emociones, de lo que vamos a hablar hoy, de esas reacciones ante nuestra interacción con la gente. Y aquí, mis hermanos, es donde viene la parte central, sobre todo la parte práctica.
Yo quiero que escuche bien lo siguiente, porque incluso puede que sea algo nuevo para usted. Mire, cuando mi hermano usted se convirtió en hijo de Dios, usted debe saber que a partir de ese momento no debe volver a enojarse como antes. Ya no debe estar airado como antes de conocer al Señor. Mucho menos en usted debería existir un vocabulario como el que tenía antes de conocer a su Señor, ni un corazón malicioso tampoco. Ahora, esto se lo estoy diciendo muy claramente, porque tal vez usted haya escuchado cosas confusas al respecto. Cosas como, por ejemplo, sí te puedes enojar, todos lo hacemos, solamente no peques cuando lo hagas. Bueno, eso para muchos puede sonar confuso. O cosas como, bueno, si alguien te lastimó, pues es normal que permanezcas enojado. A todos nos pasa eso. Bueno, yo quiero, mi hermano, que tú sepas que la ira o enojo al estilo de antes ya no es normal para ti que eres hijo de Dios. Tampoco la amargura ni el vocabulario grosero. Lamentablemente, como lo dije al principio, este tipo de cosas resultan una realidad en la vida de muchos cristianos. Incluso me atrevo a pensar que en la mayoría. Pero esto, mis hermanos, sucede. Estas cosas suceden solamente cuando tú como cristiano estás viviendo en la carne y estás haciendo a un lado al Espíritu de Dios. Ahora, yo quiero que sepas que vivir en la carne, para que quede claro, es vivir en pecado. Cuando tú vives con pecados en tu vida, ya sean pecados ocultos o muy visibles, el Espíritu de Dios es contristado. Y entonces deja de producir los frutos que son propios de su operación en tu vida. Mira, yo quiero que pongas mucha atención. Estamos allí en 4:31, pero quiero que pongas atención por ahora en unos versos anteriores, en este mismo capítulo 4, en los que Pablo ya ha comenzado a hablar de estos pecados. Antes de ir al 31, mi hermano, yo quiero que vayas a los versos 26, 27 y 29 y 30. Yo te los voy a leer, pero si tienes tu Biblia abierta, léelo. Allí dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, yo quiero que pongan mucha atención a los siguientes puntos que se desprenden de estos versos. Mi hermano, si tú comprendes correctamente lo que voy a decir, creo que podrás comenzar a experimentar una manera nueva de controlar tus emociones. Mira, en primer lugar, por favor, mi hermano, quiero que notes que Pablo está contrastando dos maneras de ser. Una es vivir en la carne, por medio de la cual damos lugar al diablo. Y la otra es por medio del Espíritu, con el cual, dice Pablo, fuimos sellados. Ahora, cuando tú comienzas a reaccionar de esa manera que antes reaccionabas, enojándote, odiando, albergando amargura en tu corazón, etcétera, cuando tú comienzas a actuar de esa manera o reaccionar de esa manera, en ese momento comienzas a abandonar el control del Espíritu Santo en tu vida. Y entonces te comienzas a poner, por esas reacciones, bajo el control de la carne. Y eso, mi hermano, quiere decir darle lugar al diablo. Segunda cosa, cuando tú haces esto, de reaccionar de esta manera, contristas al Espíritu de Dios, es decir, lo entristeces. Aunque, mi hermano, a mí me gustaría aclarar
que la intención más fiel del texto, más que entristecer al Espíritu de Dios, el texto griego dice causar dolor. Cuando tú reaccionas de esta manera, siendo ya hijo de Dios, tú causas dolor al Espíritu Santo, lo cual es algo que no podemos seguramente entender del todo, ya que no estamos hablando de cualquier persona, sino de una de las personas de la Trinidad, en la cual, mi hermano, hay siempre gozo, hay siempre contento. Y pensar que nuestro comportamiento pueda producir dolor en el Espíritu de Dios está más allá de nuestro entendimiento, mi hermano, pero sin duda debiéramos poner atención, porque con tu pecado pudieras estar afrentando a Dios en la persona del Espíritu Santo. Tercera cosa, cuando esto sucede, es decir, que tú contristas al Espíritu de Dios, dice Pablo que das lugar al enemigo, te pones bajo su control. Por lo tanto, el Espíritu de Dios deja de producir el fruto que debería ser normal en un cristiano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un cristiano debería sentir amor por sus hermanos, debería tener paz en su corazón. El gozo debería ser una característica sobresaliente en su manera de ser. Su proceder ante los demás debería buscar el bien de ellos a cada instante, es decir, debería ser benigno. Pero ¿qué tenemos en lugar de eso? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Mi hermano, si en tu vida hay amargura, que no es otra cosa sino un carácter agrio, lleno de resentimientos, de manera que todo te molesta, criticas a todos, nadie llena las expectativas, no hay paz en tu corazón, sino guerra contra todos los que te rodean. Mi hermano, eso es amargura. O si en tu vida, mi hermano, hay enojo. Y cuando Pablo utiliza esta palabra enojo, está refiriéndose a esas explosiones o rabietas que sobrevienen a la menor provocación. Mire, yo he visto tanto a hombres como a mujeres adultos caer en esta clase de explosiones casi por cualquier cosa. No se hizo lo que tú querías, ya hiciste una rabieta. Te llevaron la contraria, ya estás haciendo un berrinche. Te ignoraron cuando estabas hablando, ya te levantaste y te saliste del cuarto hecho una furia, etcétera. Yo lo he visto. ¿O qué tal ese asunto de la ira? Que a diferencia del enojo, no es algo que se saca en un berrinche repentino, sino más bien estamos hablando de algo que se guarda en el corazón, que se va acumulando y va creciendo entre pensamientos de odio, de venganza, de manera que llega un momento en el cual si tú pudieras, matarías a aquel al que aborreces. Si pudieras no tener consecuencias, seguramente lo matarías. Ahora, mi hermano, si estas cosas son las que hay en tu vida, y tú crees o has llegado a creer que esto es algo normal en la vida de todos, déjame decirte que para ti, que eres hijo de Dios, no debería ser normal. Más bien, estas cosas están allí porque has dejado de andar guiado por el Espíritu de Dios y ya estás andando en la carne, o en otras palabras, estás viviendo en pecado. Ahora, finalmente quiero explicar por qué entonces el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
¿Qué significa esto? Entonces, resulta que siempre sí puedo tener ira, pero sin pecar. Bueno, mira, para comprender correctamente esta frase, debemos mantener el cuadro en el cual comenzamos. Y me estoy refiriendo a que esto, mis hermanos, solamente aplica para los nacidos de nuevo. Lo que voy a decir no está al alcance de aquellos que aún no tienen a Dios en su vida. Mire, para nosotros la ira es una reacción que debe venir solo en las ocasiones correctas. Es más, deberías tener ira, pero solamente en las ocasiones correctas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tal vez te estés preguntando. Bueno, nuestro ejemplo, mis hermanos, en todas las cosas es Dios mismo. Allí en el capítulo 5, verso 1, Pablo dice que debemos ser imitadores de Dios como sus hijos amados. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de Dios y la ira? ¿Dios experimenta ira? ¿Jesús, cuando vino a este mundo, experimentó ira? La respuesta es sí. Sin embargo, la ira de Dios es sin pecado. ¿Por qué? Bueno, porque la ira de Dios proviene de los motivos correctos y se manifiesta de la manera correcta. Por eso, mis hermanos, la ira de nuestro Dios es santa. La ira de nuestro Dios, escuche esto, se manifiesta siempre ante el pecado y no por otros asuntos. Dios no es egoísta, Él es santo, por lo cual su ira siempre tiene un motivo correcto. Sin ir muy lejos, mis hermanos, ahí lo puede ver en ese capítulo 5, los versos 5 y 6. Escuche esto. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mis hermanos, la ira de Dios se inflama ante el pecado. Cosas como las que acaba de mencionar Pablo aquí. La ira de Dios se inflama ante el pecado, no otras cosas. Mire, cuando vamos al caso de nuestro Señor Jesucristo, encontramos varias veces que Él también se enojó. Tal vez el caso más recordado es aquel cuando echó a los vendedores y cambistas con los animales que tenían ahí en el templo, hizo un látigo y los arrojó fuera. Pero, mis hermanos, hay otros pasajes que nos hablan de que el Señor también se enojó. Déjeme compartir otro que tal vez no recuerda. Marcos capítulo 3. Y le voy a dar lectura a este pasaje, es breve, ponga atención. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mis hermanos, la indignación o enojo de nuestro Señor es por el pecado que había en el corazón de estos hombres religiosos que aparentaban ser buenos, pero en realidad eran unos hipócritas y asesinos también. Mis hermanos, este tipo de ira, el de Dios y el de Jesús, es un tipo de ira que no proviene de la carne y que cuando hablamos de los cristianos, de los hijos de Dios, mis hermanos, también
Hay una ira en el Hijo de Dios que no proviene de la carne. No es natural en los hombres que no tienen a Dios. Más bien, mis hermanos, se da como resultado de nuestro amor a Dios. Esta indignación o ira se manifiestan ante la injusticia, ante el pecado, ante las ofensas a Dios, etc. Como dijo un erudito del Nuevo Testamento, esta ira es producida como resultado de la participación del creyente en la ira de Dios. Aquellas cosas que enojan a nuestro Padre son las mismas que nos deberían producir enojo a nosotros. De manera, mi hermano, que un cristiano que no se enoja ante el pecado o que es indiferente ante la injusticia, también es un cristiano carnal, porque no está experimentando celo por las cosas de Dios. Resumiendo, mis hermanos, usted puede airarse, es más, debe airarse, pero por los asuntos correctos. Si su ira proviene por otros motivos, es pecado. Esto, mi hermano, deberá hacerlo pensar antes de enojarse. Mire, antes de que haga su berrinche, o antes de que decida guardar en su corazón esa ira y acumularla allí, pregúntese primero si el motivo es correcto. O solamente será asunto de la carne. Porque la carne se molesta por cualquier razón, siempre por razones egoístas, pero el espíritu no. Mire, hay otro asunto que quiero aclarar aquí. ¿A qué se refiere Pablo con eso de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Mire, volviendo a tomar a Dios como nuestro ejemplo, cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de una ira que no dura. Mire lo que dice el Salmo 30, que es el salmo que probablemente Pablo tenía en mente cuando escribió esta frase. El Salmo 30, verso 5 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Mi hermano, seguramente Pablo tenía este salmo en su mente cuando escribió este verso. La ira de Dios no dura. No es algo que Él guarde dentro de sí permanentemente. Mira, tal vez tú te enojes por los motivos correctos. Pero mi hermano, también debes hacerlo de la manera correcta. Porque si tú guardas ese enojo por mucho tiempo dentro de ti, entonces se convierte en un asunto carnal. Y ya sabes que siempre que hablamos de la carne, estamos también haciendo referencia a que es algo que comienza a estar fuera del control del espíritu. Y entonces le puedes dar lugar al diablo. Lo normal, mi hermano, lo normal es que tú debes desechar esa molestia, ese enojo. No la guardes más allá de un día. Así como tu Padre Celestial está lleno de gozo, así tú, que eres su hijo y por lo tanto lo imitas, también deberás estar lleno siempre de gozo. Así que son dos cosas. Tienes que airarte por los motivos correctos y de la manera correcta. Por cosas, mi hermano, que tenga que ver con el pecado, con la injusticia, con ofensas a Dios, eso nos debería airar. Esa es la manera correcta. Pero ese enojo no debes guardarlo más de un día, deséchalo. Si lo guardas más allá de eso, la carne toma ocasión y entonces hace que tú salgas del control del espíritu. Darle lugar al diablo es peligroso. Mira, después de haber explicado todo esto, quiero que volvamos a nuestro texto original, allá en el versículo 30, 31 y siguientes. Dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mi hermano, el asunto es, no debes contristar más al Espíritu de Dios. Si en ti, ahora que estamos hablando estas cosas, si en ti hay enojo, ¿se te dan esos arranques de ira momentáneos? ¿O estás guardando en tu corazón ira en contra de alguien? ¿O reconoces que tu carácter de plano está amargado, te enojas por cualquier cosa? No contristes más al Espíritu de Dios. La orden, mi hermano, es: quítense de vosotros, quítense toda amargura, enojo, ira, etcétera, todo, quítense. Recuerda, mi hermano, que el Espíritu Santo no va a producir en ti el fruto que transforma tu carácter mientras tú mantengas estos pecados en tu vida. Por eso es que la palabra de Pablo es tajante en este verso. Y el sentido del texto original griego debería ser: quiten de una vez por todas toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. No puedes mantener esos pecados ya más en ti. Estás causando dolor y tristeza al Espíritu de Dios y estás impidiendo tu crecimiento para llegar a ser como Cristo. Mi hermano, si alguno de estos pecados está en ti, debes sacarlos de tu vida. Y solamente hay una manera de hacerlo. Si ya están en tu vida, solamente hay una manera de hacerlo. Si no están en tu vida, ya sabes que no te tienes que enojar por cualquier cosa. Pero si ya están en este momento, solamente hay una forma de sacarlos. Esa forma es perdonando. Perdonando. Mira, este asunto de que tú tengas que perdonar a otros que te han lastimado, que te han herido, yo sé que para muchos no es agradable. Yo conozco a personas que cuando se les confronta con esta situación del perdón, tratan de posponer lo más posible ese momento. No lo quieren enfrentar. Tal vez te han herido injustamente y profundamente y tú no quieres ese asunto de perdonar. Pero déjame decirte que no hay otra manera. Tú no puedes venir solamente delante de Dios y decirle: Dios, perdóname por esos pecados que tengo ahí en mi corazón, porque en este caso eso no funciona. Mira, Cristo dijo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que no sirve que tú vengas solamente y le pidas perdón a Dios. Debes ir y perdonar primero. Mira, las ofensas que Dios te ha perdonado, mi hermano, son innumerables. Y además, tú mismo sabes que no podías hacer nada para pagar por esas ofensas de manera que la santidad de Dios quedara satisfecha. Cristo enseñó eso en esa parábola que se conoce como de los dos deudores, que está ya en Lucas 7:40 en adelante. La conoces, ¿verdad? Si Dios te ha perdonado a ti la deuda de todas tus ofensas contra Él, ¿por qué tú no habrías de perdonar a las personas que te han herido? Mira, solamente quien no ha sido perdonado por Dios o no entiende lo que eso significa, se rehúsa a perdonar. Pero mis hermanos, yo espero que con ustedes no sea este el caso. Porque yo creo, mi hermano, que la mayoría de los que están aquí sí han recibido el perdón de sus pecados de parte de Dios. Y además también creo que la mayoría de ustedes lo entiende. Mira, no voy a dar en esta predicación
el proceso del perdón, porque ya lo he predicado antes, está ya en una predicación que tenemos por ahí grabada y tú la puedes escuchar, y no quiero ser repetitivo en este asunto, pero sí quiero, mis hermanos, que en su mente quede muy claro cuál es el concepto de la Escritura, de lo que debemos ser nosotros al respecto de todo esto. Dice el apóstol Pablo, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La forma de vida, mi hermano, para un hijo de Dios es ser como Cristo. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo siempre fue dirigida por un principio, el amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí en el capítulo 5, versos 1 y 2 dice esto. Mi hermano, mientras que la gritería, la maledicencia y la malicia tienen el propósito de causar daño y son las expresiones exteriores de la amargura, la ira y el enojo, la expresión del amor son la benignidad, la misericordia y el perdón. Por eso Pablo contrasta estos dos grupos de tres cosas. Mira, cuando tú andas según la carne y tu reacción de enojo te hace gritar, te hace maldecir, tú estás buscando herir, estás buscando causar daño con tus palabras en la persona que es objeto de tu ira. El Señor Jesús nos enseñó que delante de Dios esto va por el mismo camino que un homicidio, porque ya tu intención es causar daño. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En cambio, mis hermanos, el fruto del Espíritu es amor. Y se muestra en los hijos de Dios cuando ellos son benignos. ¿Qué es esto? Benignos quiere decir que debemos buscar el bien de todos. Debemos buscar el bien de todos, mis hermanos, pero mayormente de los hermanos en la fe. Ya es hora que dejes de pensar en ti mismo. Eso, mi hermano, es carnal. Y más bien deberías empezar a pensar en maneras de beneficiar a tus hermanos. ¿Lo haces? El ser benigno, mi hermano, déjame decirte otra cosa importante. También involucra el pensamiento. No solamente los actos bondadosos que puedas realizar por tus hermanos o por tus semejantes. También los pensamientos. Mira, en lugar de estar pensando de una manera crítica y mala de tus hermanos, piensa bien de ellos. Eso es ser benigno. Cuando un chisme llega a tus oídos de alguno de tus hermanos, no le des crédito. La benignidad debe hacer que no creas, sin estar seguro, lo que están diciendo de tus hermanos. Tal vez sea solamente una difamación y tú ya la guardaste en tu corazón como algo cierto. Tienes que ser benigno en tus obras y en tus pensamientos. El apóstol Pablo en estos pasajes nos dice que la benignidad de Dios se mostró hasta tal grado que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La benignidad es una expresión del amor de Dios. Nosotros, y Cristo lo sabía, éramos pecadores, ofensivos en contra de Dios. No merecíamos ser salvados, pero Cristo no se enfocó en esos pensamientos. Él se enfocó en amarnos y en entregarse a sí mismo por nosotros.
Pablo dice que también tenemos que ser misericordiosos. Y mis hermanos, esa es una palabra que significa literalmente ser de buenas entrañas, que sería el equivalente a lo que hoy en día decimos ser de buen corazón. Mire, la raíz de esta palabra la vamos a encontrar en varios pasajes de los evangelios cuando se refieren a Cristo. En aquellos momentos cuando el Señor miraba a las multitudes y se conmovía cuando notaba sus necesidades, sus carencias. Él, a pesar de ser todos ellos pecadores, miraba con compasión a las multitudes. Ahora déjame decirte algo. Cuando alguien te enoja, cuando alguien te es molesto, que no lo toleras, o aún peor, si existe alguien que está buscando tu mal continuamente o ya te ha causado males, tu reacción debería ser de compasión por él. Mira, si andas en la carne, tu reacción va a ser violenta en contra de él que te está haciendo mal. Va a ser de ira, de enojo, de venganza. Pero si tú andas en el Espíritu, tu reacción debería ser de compasión por él, ya que él es presa del pecado. Y ese pecado le lleva a hacer las obras del diablo. Y él está bajo el control del maligno y camino a la perdición. Tu reacción debe ser de compasión. Por eso Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mi hermano, si seguimos el camino del Espíritu, y déjame decirte que para ti que has nacido de nuevo esto ya es posible. En tu corazón debe haber gozo, paz, benignidad, ser misericordioso, y todo eso, mi hermano, nos debe llevar siempre a perdonar a aquellos que nos son molestos, que nos ofenden, que nos maltratan. Eso va a hacer que el gozo en tu corazón sea permanente. Sin duda, mi hermano, que es muy diferente el camino del amor al camino de la carne. Dios quiera, mi hermano, que ese sea nuestro camino y no el que antes teníamos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites, Padre, venir a tu palabra. Y, Señor, reconocer, Padre, que en otro tiempo, Señor, anduvimos siguiendo, Señor, caminos que te ofendían, Padre, de pecado, impulsados, Señor, por nuestra carne. Pero, Señor, ahora sabemos que debemos irnos despojando de todas esas cosas. Ya no son normales, Señor, en nosotros. Nuestra vestidura, Señor, debe ser la de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Señor, te rogamos que esta palabra, Señor, esté en nuestro corazón. Que, Padre, antes de reaccionar de una manera que te contrista, que contrista a tu Santo Espíritu, Padre, podamos pensar y podamos, Señor, decidir solamente actuar, Padre, de las maneras que son gratas delante de ti. Gracias, Dios, por esta iglesia, por la cual, Señor, rogamos y seguimos poniendo en tus manos para que tú la continúes edificando, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.